El Señor me llamó al ministerio. Tengo un poco más de, casi 30 años de estar en ministerio en la familia del apóstol John Bonnie, que algunos de ustedes ya conocen. Yo nací en la ciudad, nací en Guatemala, vivo en los Estados Unidos, tengo más de 30 años de estar viviendo allá y viajo a diferentes partes del mundo donde hay necesidad de recibir una administración. Yo recién estoy empezando a conocer a los ministros de esta área. Nos conocimos en Cancún, estuvimos allá sufriendo por el Señor en Cancún. Y de ahí salió la plática de la necesidad de venir y estar con ustedes, pasar algunos días, un par de días por ahora, ¿verdad? Traer una administración que creo yo que es algo que todas las iglesias necesitan. Pero nosotros que hemos recibido ya algunas enseñanzas un poco más claras de parte de Dios, esta enseñanza le va a servir mucho para el camino que tiene que correr adelante. Y doy gracias a Dios que en el año de 1982 el Señor habló a mi vida y Él me dijo quién era la mujer que Él había escogido para mí, para mi esposa. Y también le habló a ella, o sea que no tuve otra cosa que hacer. Ya no me pude escapar. No, y tampoco quería porque, ya yo estaba pidiéndole a Dios que Él me diera a mi esposa. Estoy casado desde 1983 con la misma mujer, dijo, con la misma mujer, dice el apóstol Bonnie, ¿verdad? Y tenemos 2 hijos. Mi hijo tiene 31 años, mi hija tiene 28 y 27. Me va a regañar por un año. Y ellos pues están conmigo en el ministerio. Mi hija es maestra de escuela primaria y mi hijo es un hombre de negocios que hace muchas cosas que a veces yo no entiendo, no. Y yo todavía trabajo en lo secular. No me ha llegado la noticia de que ya no trabaje en lo secular. Eso a cierto punto como que ofende a ciertas gentes, pero el que tiene que darle comer a mi familia soy yo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener consideración en eso. Tengo 38, voy a cumplir 38 años de trabajar en el mismo lugar, gracias a Dios. Estoy pronto, con la ayuda de Dios, a ver un retiro, volverme millonario y todas las cosas que siguen después de eso. Y con la ayuda de Dios, que Dios me permita regresar. La idea es de que venga mi esposa conmigo también para que ustedes también la conozcan a ella y que, tengamos una amistad. El ministerio es más de amistad que otra cosa. Es más un asunto de familia que otra cosa. Entonces la enseñanza que vamos a ver en este fin de semana, les recomiendo que no se pierdan ninguna sesión, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, yo fui a una, no, pues entonces recibió la cuarta parte de todo. Y si tienen que mover algunas cositas aquí y allá para poder recibir todo el consejo, les animo a que lo hagan. También se van a grabar las enseñanzas y se les va a dar un libro de estudio también para que después que yo vaya de acá, ustedes tienen la literatura y los ministros hacen un repaso y avanzan. Quiero nada más decirles que en cuanto a lo que es la palabra de Dios, no es solamente conocimiento, pero es una experiencia. Y la palabra de Dios dice que el Señor iba con ellos, dice, confirmando la palabra. Dice, dice ahí en el libro de Marcos 16, verso 20. Entonces, yo estoy en la expectativa de ver una administración de Dios a sus vidas. Se van a aclarar muchas dudas. Si en el periodo de tiempo en que se está dando la enseñanza, usted se le ocurre una pregunta, por favor apúntela, no se le olvide. Y vamos a seguir enseñando. Y si ya se termina de enseñar y se le contestó la pregunta, pues ya no hay necesidad de hacerla.
Pero si no, podemos tomar unos minutos para aclarar. El intento es más que todo hablar y enseñar la palabra y que quede clara. Y que no sea algo que, bueno, estuvo bonito, pero no entendí mucho. Entonces, porque la vida nuestra cambia por el impacto de la palabra de Dios y por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Amén? Entonces, el título de todas estas enseñanzas es Raíces del Carácter. Ese es el título. Las raíces del carácter. Como introducción, vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios que comparan al ser humano con un árbol. Y el primer texto que pueden ver está en Deuteronomio capítulo 20, verso 19. Solo apúntelo si no tiene que abrir su Biblia por ahora. Yo les voy a leer y así avanzamos más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 20, 19. Cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruyas los árboles, metiendo hacha en los árboles, porque de los árboles vas a comer. No los destruyas, no los botes, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. También el Salmo capítulo 1, del 1 al 4, es un salmo bastante conocido, y dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino que son como tamo que arrebata el viento. Entonces, el tamo es un arbusto que no tiene raíces. El árbol tiene raíz, tiene tronco, tiene hojas, tiene fruto, y esa es la diferencia. Ahora tenemos que entender que aquí está hablando de personas, está hablando de personas que tienen raíces comparado a personas que no tienen raíces. Y es bien difícil traer un cambio a la vida de una persona solo en sus acciones si su motivación sigue siendo la misma. Y esa es la comparación que vamos a hacer a través de toda esta enseñanza. También en el Salmo 52, verso 8, dice, mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente. Ahora es increíble porque dice que esta oliva, la oliva verde, que es un árbol, dice que está dentro de la casa de Dios. Y yo creo que por lo regular las olivas no están dentro de la casa. Las olivas siempre están en la parte de afuera. ¿Pero por qué dice eso de la casa de Dios? Porque la casa de Dios es la iglesia, somos nosotros. Y cada uno de nosotros somos árboles, somos olivos. Y somos olivos verdes que damos fruto para Dios. Así es como Dios nos ve. Cuando Dios desciende para ver nuestras vidas, Él no desciende para ver lo que decimos. Él desciende para ver qué es lo que estamos haciendo. Y si estamos dando fruto con la gente. Jeremías 17:8 dice, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es un árbol precioso, ¿eh? Y ojalá que nosotros podamos ser estos árboles. Por eso es importante que usted pueda meditar en lo que es la vida espiritual suya. ¿Dónde está usted plantado? ¿Dónde está usted establecido? Porque a veces la gente dice, no, pues yo voy a ir a cualquier iglesia y voy a venir con cualquier gente. Al cabo, todo es lo mismo. No todo es lo mismo, porque hay ríos secos. Entonces, si nosotros estamos donde hay corrientes de aguas vivas, y no solamente aguas que están estancadas. Las aguas que están estancadas producen muerte, pero las aguas que corren traen vida. ¿Verdad? Entonces, si nosotros estamos en donde fluye la palabra, donde fluye el Espíritu de Dios, ahí es el buen lugar para echar raíces, porque de ahí es donde nos vamos a alimentar. Nos vamos a alimentar de la palabra, nos vamos a alimentar del Espíritu de Dios y nos vamos a alimentar de la vida que está viviendo cada una de las personas con las cuales nosotros estamos teniendo una relación espiritual. Somos parte de una familia. Dice, cuando viniera el calor, o sea que la prueba va a venir. La lucha va a venir, pero el asunto está que si usted es árbol y está fuerte, no, pues que venga.
Y ya se terminó eso, ahí viene otra, pues que vengan. Y usted sabe que usted no está solo, porque es parte de un huerto, es parte de un grupo de gente que todos estamos animándonos unos a otros y saliendo adelante también unos a otros. En el Salmo capítulo 92, el verso 12 y el verso 13, dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. O sea que seremos viejos verdes. Pero no de carácter, de actitudes feas, sino desde el punto de vista que no importa la edad que tengamos, vamos a dar fruto y vamos a ser hombres y mujeres fuertes. Dice, aún en la vejez vamos a dar fruto y vamos a estar llenos de vigor. A veces uno dice, no, me recuerdo una vez que mi esposa estaba hablando con una señora y le dice, no, dice, así como el hablado de algunas partes, dice, no, mi viejo ya está bien cansado de trabajar y tiene achaques y dolores. Y dice mi esposa, ¿y qué edad tiene? 35 años tiene ya. Digo, wow, a menos que haya empezado a trabajar a los 5, ¿verdad? Y algunos lo hacen. Pero cuando estamos en Dios, nuestro vigor y nuestra fortaleza viene del Señor. Por eso la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y comenzamos a hablar eso y de repente sí, viene la fortaleza de Dios y vamos a dar fruto. O sea, ser viejo no es excusa para ser gruñón. Porque dicen, no, con él no hablen porque como ya está viejo, es gruñón. No es gruñón porque es viejo, tal vez siempre fue gruñón. Lo único es que nunca se dieron cuenta. Y ahora lo agarran de excusa. Pero nosotros no tenemos excusa. Nosotros somos hijos, somos hijas de Dios y por lo tanto nuestra actitud siempre debe ser positiva, ¿verdad? Nuestra forma de hablar a la gente siempre es con cariño, con amor. Vienen las ofensas, se disimula. Viene otra ofensa, se disimula. Y uno sigue adelante, uno no se deja influenciar por lo que sucede alrededor de uno. Uno tiene que ser lo que es siempre, un árbol verde, un árbol que va a dar fruto en todo tiempo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 104, 15 y 16. Dice, el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta al corazón del hombre. Llénanse de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ahora, eso es muy interesante ver, Salmo 104, 15 y 16. Es bien interesante ver eso. Dice, los árboles que Jehová plantó. Esto también nos da a entender a nosotros, que nosotros no escogemos el grupo donde nos unimos. Es Dios el que nos trae y el Dios el que nos planta. ¿Verdad? Y yo, por ahora, no sé si ustedes, pero mi experiencia ha sido que yo nunca he visto una hortaliza donde de repente un árbol saca sus raíces y va corriendo a otra huerta y se planta. Y muchas veces así es la actitud de la gente. Va de huerto en huerto, de huerto en huerto, buscando un lugar donde no lo molesten, donde lo dejen tranquilo y donde le hablen solo de cosas bonitas. Pero la vida no es así. Aún la gente que no está en la iglesia va a pasar dificultades. El asunto está en que si usted está en el huerto apropiado, en el lugar donde Dios lo plantó, ahí va a permanecer. Entonces eso es muy importante. Dice, se llenan de jugo los árboles. Ahora, cuando nosotros somos árboles, no somos árboles por nosotros mismos. Somos árboles porque hay mucha gente que tiene hambre, porque hay mucha gente que tiene sed, tiene hambre y tiene sed de Dios. Y dice, no, pues yo estoy buscando a Dios. Y dice, bueno, pues, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, no, uno no está diciendo que uno es Dios, pero usted está en Dios. Usted es una fuente para otros. Ustedes, o sea que la gente cuando viene con usted, ellos lo prueban, ellos prueban su fruto. Y ojalá que encuentren buen sabor, ¿verdad? No, que no sea como esas manzanas, ¿verdad? Que uno las muerde y en lugar de jugo nada más se despedaza que están tan secas, ¿verdad? Sino que sea, ay, vaya, que se le cae el jugo o el mango, o no sé cuál sea su fruta favorita, ¿verdad? Que, qué bueno estuvo ese. Y que la gente, después de que la gente esté con usted, esa sea su experiencia. Y esa es la razón por la cual muchas veces hay gente que nos conoce por la primera vez y después ya no quiere estar lejos de nosotros. Siempre nos está llamando y nos está procurando y nos está invitando. Y no es un fastidio, simplemente es porque ellos ven en usted algo que tal vez usted mismo no ve. Y nosotros tenemos que salir de ese asunto de que, ay,
yo no soy nada. ¿Cómo que no soy nada? Claro que sí. ¿Ah? Yo no tengo valor. ¿Cómo que no tiene valor? Usted vale la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo que no es nada? Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Usted es mucho más de lo que usted cree que es. Lo que pasa es que nos han entrenado mal. A veces dice, no, hermano, dice, yo soy podrida llaga. Dice, somos podrida llaga. Y yo en mi mente, usted tal vez es podrida llaga. Pero yo no. Yo he sido redimido, he sido lavado, he sido limpiado, he sido justificado y ahora estoy en Dios. Y por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo ya no soy lo mismo cuando yo nací. Sí, pasé problemas de niñez, sí, pasé tal vez traiciones en mi juventud, o me abandonaron, o me dejaron, o se pararon encima de mí y me criticaron, pero eso es antes, eso fue antes. En nosotros es diferente porque en nosotros hay un antes y hay un después. Ahora estamos en Cristo, ahora estamos en Dios, y todas esas cosas son experiencias horribles que uno no quiere pasar y no quiere que sus hijos pasen, pero pasan. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias, nuestra vida no depende solo de nosotros, depende de toda la gente que nos rodea. Ahora, no es tanto lo que nos sucede, lo que nos forma, sino la forma en que reaccionamos a lo que sucede, lo que hace en nuestras vidas. Porque todos sufrimos, unos sufren más que otros, pero hay unos que reaccionan más fuertes que otros. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este momento. Ahora, dice en el libro de Proverbios hay muchas cosas sabias que hablar también concerniente a este tema. En el capítulo 11, verso 28 y el verso 30. Proverbios 11, 28 y 30. Dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Verso 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas es sabio. Entonces mire lo que nosotros somos árbol de vida, no solo para nosotros, pero también para otras gentes. ¿Sabe usted que en la vida es más importante desarrollar carácter divino que adquirir riquezas? Yo no tengo nada en contra de las riquezas, es bueno, ojalá las tuviera más de las que Dios me ha dado, porque uno puede hacer más cosas por el Señor. Pero no son las riquezas lo que nos define a nosotros, sino que es el carácter de Dios formado en nuestras vidas. ¿Sabe usted que la mayoría de los problemas que suceden en las iglesias, en las organizaciones y en las naciones es por la falta de un carácter correcto entre la gente? Y son corporaciones o naciones que tienen mucho dinero, muchas posibilidades. ¿Y por qué fallan? Por la forma de un carácter formado. Y estoy hablando en todo lo que es la sociedad. Y ahora nosotros estamos enseñando a la gente y entrenando a la gente y trabajando con ellos para que desarrollen ese carácter. ¿Por qué? Porque si Dios le ha hablado a usted en el pasado y le ha dicho, yo te voy a levantar, yo te voy a poner en un lugar muy alto, y uno dice, está bueno que me ponga en lugar alto, está bueno que me dé autoridad, pero ¿sabe qué es lo único que lo va a destruir en ese tiempo? Usted mismo. Su falta de carácter, su falta de ser la persona que Dios quiere que usted sea. Y esa es la importancia de desarrollar ese carácter. Entonces dice también ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 12, en el verso 3, dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Y en el verso 12 dice, desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. Aquí habla mucho de la raíz, y de eso vamos a aclarar un poquito más adelante. También en el libro de Isaías, el capítulo 61, y en el verso 3, Isaías 61, 3, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia significa no solo, la justicia no es derramar juicio. La justicia significa una o varias cosas. En primer lugar, justicia significa estar bien con Dios. Una cosa. Justicia significa actuar según la ley de Jehová, la ley de Dios en nuestras vidas. Justicia significa recibir de Dios no tanto lo que merecemos, pero lo que por su gracia nos da. Eso es la justicia de Dios. Justicia de Dios es tratar a la otra gente como usted quiere que ellos lo traten a usted. Esa es la justicia de Dios. Entonces, haciendo un análisis de lo que es el árbol,
Las hojas y la fruta del árbol son los resultados de la vida y las acciones. Las hojas y la fruta del árbol son los resultados de la vida y las acciones. Entonces imagina tener un árbol. Usted sembró un árbol de aguacate porque le gustan los aguacates. Y ya pasaron 30 años y no le ha dado pero ni un aguacate miniatura. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que podemos estar en Dios y no dar fruto? No podemos. El Señor nos ha plantado para que demos fruto. Y el fruto son las acciones de la gente. Porque lo único que usted puede ver en la gente no es tanto lo que habla, pero lo que hace. A veces la gente habla bonito, pero actúa mal. Y en el momento que usted descubre cómo ellos actúan, dejan de creer las palabras. Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Entonces, así mismo, en el árbol, usted lo que está buscando, ¿qué está buscando en el árbol? Fruto. Está buscando fruto. Ahora, ¿qué está buscando usted en otra gente? Fruto. También. ¿Y qué está buscando la otra gente en usted? Fruto. Y así, por eso es que eso es lo que son las hojas y la fruta, es lo que se produce. Ahora, el tronco del árbol representa el carácter. El tronco del árbol representa el carácter de la persona. Y de último, las raíces del árbol son las actitudes básicas de la vida de las personas. Lo voy a decir otra vez. Las raíces del árbol son las actitudes básicas de la vida de las personas. Entonces podemos tener un buen tronco, pero por dentro está podrido. Yo me recuerdo una vez allá donde yo vivo, teníamos un árbol grandísimo. Y el problema de allá donde yo vivo es que se observan bien claramente todas las estaciones. Y en el tiempo del otoño, las hojas empiezan a cambiar de color. Y si usted tiene un árbol grande, no hombre, le cae hojas, que si las vendiera se volviera millonario. Y cada año era a limpiar el árbol, a limpiar el árbol. Y un día vinieron de la municipalidad y nos dijeron, vamos a cortar el árbol. Y dije, ¿pero por qué? Si se ve bien. Dice, está enfermo. ¿Cómo que está enfermo? Sí, dice, nosotros examinamos nuestros árboles y tiene una enfermedad por dentro. Yo lo veía y yo lo veía bien. Y está bonito, nos da mucha sombra, muy bonito. Y así es también en la vida de mucha gente. Nosotros lo vemos y se ve bien. Sí, sí, está fuerte. Mire, cada vez que yo llego a la iglesia, él siempre dice amén, aleluya. Siempre dice gloria a Dios. Y mire usted, si hay alguien que se sabe la Biblia, se lo sabe. Hasta de memoria. Solo dice Romanos 12:2 y lo dice rápido. Dice, no, así quisiera yo ser. Sí, pero ¿cómo está por dentro? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros. No hay nada malo en decir gloria a Dios, aleluya. No hay nada malo en levantar sus manos. No hay nada malo en hacer todo eso. Pero más importante es que dentro de usted, lo que usted está hablando y lo que está diciendo sea parte natural en la vida suya. Entonces, las raíces son las actitudes. Fíjese que hay un texto, eso sí me gustaría, si tienen sus Biblias, abran Mateo 7, del verso 15 al 20. Porque esto creo yo que es algo que ha traído una enfermedad, unas enfermedades bien fuertes dentro de nuestras iglesias. Y nosotros debemos de guardarnos de este tipo de gentes. Mateo capítulo 7 del verso 15 al 20. Dice, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Ahora dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o se recogen higos de los abrojos? Dice el verso 17, así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol que es malo lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchas veces las iglesias
están tan desesperadas de ver los fuegos artificiales, están tan desesperadas de ver ángeles, o están tan desesperadas de ver que caiga oro, o que encuentren piedras preciosas debajo de las sillas o de las mesas. Y hay iglesias que hacen cualquier cosa para provocar eso dentro de las congregaciones. Y esa es la razón por la cual mucha gente se ha aprovechado del hambre y de la sed que hay en medio del pueblo, y lo que traen no son milagros, pero son trucos. Y lo que traen son pretensiones. Pero la iglesia tiene tanta hambre que no se da cuenta que los están engañando. Yo estaba viendo una vez un programa donde llega un hombre y dice, así como Jesús convirtió el agua en vino, nosotros también podemos. Dije, no, pues eso lo tengo que ver yo. Y bueno, y entonces él puso una copa de agua así sobre un púlpito. Había un púlpito, él estaba así paseándose enfrente y atrás estaba el púlpito, y puso el vaso de agua allá, una copa de agua, y llama a una persona, le dice, ven para acá. Y eso es lo peor, ¿verdad? Que avergüenzan a otro. Y viene el hermano y dice, ¿tú tienes fe? Claro que sí, yo tengo fe. Bueno, vamos a orar. Y comenzaron a orar, y volvió a ver. Le dice, no, tú no tienes fe, mira, todavía está el agua, tú no tienes fe. ¿Se imagina cómo se sintió ese pobre hermano? Y después, pues ya después nadie quería pasar, ¿verdad? Pero después, pues él más inteligente dice, bueno, ahora toda la iglesia va a orar, todos vamos a orar. Y comenzaron a orar, dice, todos cierren sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque él entonces fue al púlpito, escondió el agua, le echó algo al agua. Él tenía un sobre entre la bolsita, y solo, y en el momento, ¡fum!, se puso rojo. Pero ¿sabe qué? No se la tomó, porque lo que le puso es dañino y es venenoso. Engañó a la gente. ¿Y qué es lo próximo que viene después del milagro? La ofrenda. Es bueno que siembres en este ministerio. Mira qué hombre de Dios. Y orando. Como dijo una hermana, aquí vamos a recoger una ofrenda de reyes. Pasen solo los de a 1000. Dicen, entonces yo qué soy si solo tengo $10. Y comienzan a usar todo eso para manipular el alma, las emociones de la gente. Y la gente regresa y dice, uy, que estuvo un servicio tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? No, un milagro. ¿Y qué predicó? No me acuerdo, pero miras tú, pero precioso. ¿Y pudiste hablar con el apóstol? ¿Pudiste hablar con el profeta? No, él es un gran hombre de Dios. No, él dice que él no se deja tocar por nadie porque se le quita la unción. Digo, no. O sea que ya aprendieron todas esas cosas y la gente está impresionada. Pero dice el verso 15, la escritura nos dice a nosotros, tengan cuidado con los falsos profetas, porque vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Se me acuerda la Caperucita Roja, ¿verdad? Así está, escondidos bajo una pretensión, pero por dentro son lobos. Nacieron lobos, son lobos y se van a morir lobos. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un lobo para convertirse en oveja? Tiene que nacer de nuevo. Y hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Y por la falta de un nacimiento espiritual, tienen todavía la naturaleza con la cual nacieron. Pero dice aquí, son lobos, y no solo lobos, rapaces. No, eso se comen a cualquiera. Y ni hacen el erupto, nada. Y se comen a otro y se lo tragan. Y no importa. ¿Por qué? Porque su motivación son ellos mismos, y su motivación es la fama, el reconocimiento y es el dinero. Y por eso es que van de iglesia en iglesia. Y como le dije, muchas veces los ministros están tan desesperados de causar una emoción en medio de la iglesia que dejan entrar a cualquier gente. Y no es así. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿de cuáles frutos se está hablando aquí? Y esa es una lección que está mucho más hasta adelante, pero ustedes lo encuentran todo en Gálatas capítulo 5. Dice el fruto del Espíritu. Eso es lo que usted tiene que ver. ¿Es amable la persona?
¿Es cariñosa la persona? ¿Es una persona que le da tiempo a usted? No importa, como dijo alguien, no importa qué tan tonta sea la pregunta, o no importa lo que sea, pero que le dé tiempo, que lo escuche, que le ministre, que ore por usted, que le pone atención, que no se exaspera por cualquier cosita, que no se enoja por todo. Hay ministros que mientras más altos están, más enojones son y más exigentes. Y no, eso no es fruto del Espíritu. Eso todavía son obras de la carne. Entonces, esa es la razón por la cual a las personas, no importa qué tan grande en el ministerio sea, es bueno conocerlos. Es bueno conocerlos porque solo de cerca uno va a poder ver lo que son. La persona, digamos, el árbol da fruto según su naturaleza y así mismo son los árboles. Si hay un árbol que es malo, va a dar mal fruto. Si es bueno, va a dar buen fruto. No se va, no, es solo un asunto de tiempo. O sea, podemos pretender por un tiempo, podemos pretender que somos buenos árboles hasta que damos fruto. Y ahí es cuando se da la evidencia. Entonces es un consejo. Ahora, en la primera sección dicen cómo es que se forma el carácter. Según el diccionario Webster, carácter es excelencia y firmeza moral. Eso es lo que es el carácter. Excelencia y firmeza moral. Por otro lado, se dice del carácter que es la vida interna de un hombre o de una mujer, ¿verdad? La vida interna de una persona que refleja las características de la naturaleza inferior, que es el pecado, o la característica de la naturaleza superior, divina. Entonces, la vida interna de una persona que refleja las características de la naturaleza inferior, que es el pecado, o las características de la naturaleza superior, que es la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza inferior, que es el pecado, es influenciada por el mundo. Y la naturaleza divina, que es de Dios, es influenciada por la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que todos nacimos en esa naturaleza, la naturaleza de pecado, por herencia de nuestros padres, de Adán y Eva, etc. Todos nacimos así, pero no tenemos que vivir así y tampoco tenemos que morir así. Esa es la razón por la cual hay una experiencia que nosotros tenemos en el momento que empezamos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde empieza la formación de la vida de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe usted que todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia, el corazón de todo es desarrollar el carácter? Eso es la razón primordial por la cual estudiamos la Biblia, por la cual adoramos a Dios, por la cual pedimos consejo, aun cuando ayunamos, cuando Dios nos llama para ayunar. Todo lo que hacemos tiene una razón y es formar el carácter de Dios en nosotros. Eso es lo más importante para Dios y debería de serlo también para nosotros. Ese es el intento de Dios. Dios quiere formar su carácter en nosotros. Cuando Dios logra hacer eso, formar su carácter, entonces la vida de Él puede fluir a través de nosotros, a través del carácter. Hay unos textos bíblicos que vamos a ver en Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero o el primogénito entre muchos hermanos. Mire que Dios, si usted cree en Dios, Dios también cree en usted. Mire cómo cree Dios en usted. Dios cree usted hasta el punto que Él lo ha predestinado. O sea, esa palabra predestino es una palabra compuesta. Destino significa el lugar final donde usted va a llegar. Pre significa preparado. O sea que el destino suyo fue preparado antes de que usted viniera al mundo. En otras palabras, Dios primero dijo, bueno, eso es lo que tú vas a hacer. Y después Él lo creó a usted.
Entonces, ¿cuál es nuestro destino? Que podamos ser hechos a la imagen de su Hijo. O sea, Dios no quiere nada más que simplemente tener en la tierra hombres y mujeres iguales a Jesucristo, viviendo como Jesucristo, actuando como Jesucristo. O sea, que nosotros ya no podemos creer el mensaje equivocado que nos han dado cuando los predicadores, especialmente en el momento más emocional del asunto, le dice a la gente: mientras vivas en esta tierra, pecarás, porque tiene la naturaleza de Adán y Eva, pero cuando te mueras, serás perfecto. Eso no está en la Biblia, nunca ha estado en la Biblia, tampoco va a estar en la Biblia. Pero toda la gente contenta, ¿no? Amén, hermano, ¿verdad? Pues sí. O cuando llega el varón, ¿verdad? Con el pastor, y le dice: pastor, yo necesito su consejo. ¿Por qué? Tengo problemas con mi mujer. Si supiera los problemas que yo tengo con mi mujer. Entonces dice: bueno, ¿y aquí qué pasó? Si el pastor tiene problemas, si yo tengo pastor. Y entonces ya le dicen: es que mientras que estés en esta vida, así es. Acostúmbrate. En el cielo vamos a ser perfectos. ¿Y en el cielo para qué? ¿Qué hay que hacer en el cielo? No hay que hacer mucho, no hay que hacer mucho en el cielo. Aquí es donde están los problemas. Aquí es donde nosotros tenemos que traer la solución a la sociedad, a la colonia donde vivimos, al lugar donde estamos, mezclarnos con la gente, traer la naturaleza, traer la vida de Dios, hacer un impacto en la gente. Entonces ya no podemos creer ese mensaje. Ahora podemos, cuando Él diga esas cosas, se puede levantar y decir: amén, no. Por eso es que yo no voy a muchas iglesias, porque siempre diría amén, no. Porque lo dice aquí que vamos a hacerla conforme a su Hijo, para que sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Es un plan muy bonito de Dios. No es fácil. No es fácil. No es porque para Dios sea difícil. Para nosotros es difícil. En primer lugar, es difícil para nosotros creer que podemos llegar a reflejar la imagen de Jesucristo. No, eso es para los apóstoles, o para los profetas, o para eso. No, aquí no está hablando de una gente o de otra. Aquí está hablando de todos nosotros. Ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que han sido escogidos por Dios? ¿Ustedes creen que Dios los ama? Pues esto es para ustedes. Dios no quiere nada más y nada menos de que nosotros seamos hombres y mujeres con el carácter de Dios, con la vida de Dios, así mismo como Cristo Jesús. Igualito. Esa es la razón por la cual en el tiempo en que iban a traicionar a Jesús, por eso es que contrataron a Judas. Porque ya de tanto que estaban todos los apóstoles con Jesús, ya no sabía quién de todos era. Y no querían arrestar al que no era. Especialmente a Pedro, que ese no se hubiera dejado arrestar. Y por eso va y dice: al que yo le dé un beso, ese es. Y entonces pasó toda esa situación, y cuando le dan un beso, él dice: bueno, esta es la persona, y lo arrestan. A Pedro, cuando Pedro hablaba igual a Jesús. Cuando predicaban igual a Jesús. Cuando sanaban los enfermos, los sanaban igual a Jesús. Cuando echaban fuera a los demonios, lo hacían igual a Jesús. Todos estaban actuando en la misma forma. ¿Por qué? Porque todos tenían esa transformación del carácter. 3 años y medio, nuestro Señor Jesucristo con ellos, formando su carácter. Se da cuenta que de todo lo que nosotros queremos que se nos enseñe, lo único que Jesús les enseñó a ellos fue a orar. Él no les dijo: me atienden todos los apóstoles y discípulos el sábado porque tenemos un seminario, cómo echar fuera demonios. No, Él no dio seminarios de ninguna de esas cosas. Pero lo único que le enseñó es tener una relación personal con Dios. Y ellos desarrollaron esa relación personal con Dios. Porque le voy a decir algo. Cuando usted está en ese intento de desarrollar una relación personal con Dios, cuando usted le falla a Dios, ¿verdad que no se atreve a venir a orar? Y solo si le pasa una situación ya muy, muy difícil, entonces ya al fin se humilla y dice: Señor, perdóname, Señor. Pero antes no.
Pero cuando usted está bien con Dios, en cualquier momento, no tiene ni que estar en la casa o arrodillarse, en cualquier momento anda en la calle, anda cantando, anda adorando, porque está bien con Dios. Entonces, esa relación permanente con el Señor es algo que va a formar la vida y el carácter de ustedes. Ahora, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. En realidad, la traducción sería a este sistema, o sea, a este mundo. Quizá, me imagino que ustedes ya lo saben para ahora, pero el mundo no es la Tierra. La Tierra es el nombre del planeta. Mundo es el nombre de los sistemas de la Tierra. Digamos, sistema de educación, el sistema de la música, del arte, todos esos sistemas son los sistemas del mundo. Y no necesariamente, los sistemas no necesariamente son malos, porque se imagina que no hubiera sistema mercantil. Se imagina que no hubiera sistema de transporte. Aquí comeríamos puro aguacate todo el tiempo. ya me ofendió. Dice, no, aquí también hay vacas y toros. Pero plátanos. Pero se imagina la gente por allá que tiene un producto que nosotros queremos. Lo mandan en tren, ya se arruinó, ¿no? Bueno, ni habría tren, no habría nada, a puro caballo. ¿Ya? Y entonces los sistemas no son invención del hombre. La palabra de Dios dice en el libro de Salmo, capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, el que lo inventó, el que lo hizo, ese es el dueño. Dios es el dueño del mundo. Los sistemas del mundo no son malos. Todos los sistemas tienen sus leyes, sus regulaciones, que si fueran llevadas, justamente nuestro mundo sería diferente. Pero no lo es. Pero la corrupción no existe en los sistemas. La corrupción existe dentro del hombre que está en el sistema, manipulando el sistema para su propia ventaja. Entonces nosotros nacimos en el mundo y estamos viviendo en el mundo. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos, vosotros no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces no está diciendo vosotros no sois de la tierra, sino que está diciendo el sistema del mundo está ahorita, pero ese sistema tiene un tiempo de caducación. Viene un tiempo que ese sistema caduca, se termina. ¿Por qué? Porque hay otro sistema que está empezando a ejercerse y ese sistema es el gobierno o el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos conformemos al mundo. O sea, no tiremos las manos al aire y decir, pues yo ya apliqué en la municipalidad por un permiso para tal cosa y no me lo dieron. Tal vez no es la voluntad de Dios. No, tiene que saber por qué es que no le dieron el permiso. ¿No se lo dieron porque es justo? ¿O no se lo dieron porque usted es de una iglesia? Y no, la justicia y las leyes no deben de discriminar en contra de nadie. Todos tenemos los mismos derechos porque todos somos ciudadanos y todos pagamos para que el gobierno trabaje para nosotros. Mi esposa me dijo, no te metas en la política, pero ya es muy tarde. Entonces, cuando uno tiene un intento de hacer algo bueno para la familia, para la comunidad, y tiene que actuar en eso, en los permisos y todo lo demás, usted vaya, no así cabizbaja, y no, es que no, usted va con el porte alto, hablando, con su voz bien, sin que le tiemble. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque usted también tiene derechos. Porque usted no solamente, por decir así, no solamente es hija de Dios, pues es hija de México, es hija de este lugar, y usted tiene derecho como cualquier otra gente. Y usted tiene que pelear y exigir sus derechos porque es algo bueno lo que usted va a hacer. Entonces no se conforme al mundo, no tire las manos al aire y diga, bueno, pues tal vez no es Dios. No, Dios está en el asunto. Y muchas veces uno tiene que ir con otra persona diferente, hablar con esa persona para que eso pueda ser efectivo en la vida suya. Fíjese, nosotros que estamos en Dios somos los únicos que podemos cambiar las cosas. Y nosotros tenemos que hacer las cosas así. No se conforme al mundo, pero sea renovado o reformado en la mente, en el entendimiento. Y ahí es donde está el problema. Nos han entrenado para hacer una falla. Nos han entrenado a ser pobres. Hay gente que dice, no hermano, lo del dinero a mí no me atrae porque yo soy humilde. ¿Y qué tiene que ver la humildad con el dinero? La humildad es una condición del corazón. El dinero solo es un intercambio mercantil. No es que la Biblia dice que el dinero es la raíz de los males. No, es el amor al dinero. Y yo le pregunto, ¿sabes quién ama más el dinero? Los que no tienen. Los que tienen dinero no aman el dinero.
Los que tienen dinero, los que son millonarios o multimillonarios, ellos no aman el dinero. Ellos usan el dinero. Los que no tienen, por eso roban, por eso asaltan, otra vez, ¿verdad? Por eso hacen todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque aman el dinero, pero no quieren pagar el precio para que el dinero venga a sus vidas. Entonces, eso es el asunto, que nosotros tenemos que aprender a usar aún los sistemas del mundo para el beneficio de nuestra familia, de la iglesia y de toda la comunidad. Entonces dice aquí, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tuve la dicha de conocer a una persona ahora que venía y le comencé a hablar y le hago la pregunta, ¿cuál es el primer mensaje que hay en la Biblia? ¿Y cuál es la primera palabra que hay en la Biblia que habló Juan el Bautista? ¿Y cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? ¿Y sabe cuál es la primera palabra? Arrepentidos. Ahora, como hemos tomado la Biblia y la hemos hecho un libro de religión en lugar de lo que es, la palabra de Dios, cuando Jesucristo le habla a Josué, dice que este libro de la ley no sea parte de ti. Entonces la Biblia es un libro de leyes, no es un libro de condiciones religiosas. Entonces, como lo hemos hecho religioso todo, ahora decimos, la Biblia dice arrepentidos, entonces deja de pecar. No, arrepentirse significa cambia tu mente. Jesús le estaba diciendo a la gente, hasta ahora los romanos han estado en dominio y autoridad, pero cambia tu mente porque hay un nuevo gobierno. Como dicen en los Estados Unidos, hay un nuevo sheriff en el pueblo. Hay una nueva autoridad en el pueblo. Y la autoridad que viene del cielo trae su propio libro de leyes, trae sus propios principios, su propia moralidad. Y ese es el gobierno o el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no cambia su forma de pensar, siempre va a tener una mentalidad de derrota. Siempre va a tener una mentalidad, yo no puedo. Es que yo apenas si cursé el tercer año. Hay gente que están hasta allá arriba en posiciones tan grandes que cruzaron el segundo año, nada más. Entonces, en Dios es diferente. La palabra de Dios dice, el que tiene falta de sabiduría y entendimiento, pídale a Dios. Y el principio de la sabiduría dice, es el temor a Jehová. Si usted teme a Jehová, tiene la sabiduría. Y usted puede tomar mejores decisiones, aun que personas salidas de la universidad. Ahora, si puede ir a la universidad, vaya. Si puede graduarse de algo, vaya, hágalo. ¿Por qué no? Es bueno. Pero no dependa de solo eso. Su dependencia está en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un cambio de mente. Porque cuando usted cambia su mente, según Romanos 12:2, dice, para que pueda experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Gálatas 4:19, y eso va a ser un cambio bien fuerte en la mentalidad de nosotros. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una persona puede aceptar, como decimos nosotros religiosamente, aceptar a Jesús, pero no puede aceptar a Cristo. Bueno, porque la Biblia dice, Cristo es formado, no aceptado. Usted puede recibir a Jesús como su Salvador, pero Cristo es la naturaleza de Dios. Si todos pudiéramos aceptar a Cristo, seríamos perfectos. Haga una oración y ya. Y no es así. Y hay mucha gente que cree que todo es de poner manos, que cree que todo es de orar. Ay, hermano, ore por mí, porque soy bien enojada. No, pues le voy a poner manos, pero tal vez se va a enojar más, hermana, porque yo no puedo decidir en sus reacciones. Es usted la que tiene que tomar dominio y control de esa área de su vida y reaccionar en la forma correcta en Dios. Entonces, Cristo no se enoja. Cristo no se ofende. Cristo no se aira. Cristo no guarda rencor. Cristo no tiene raíces de amargura. Entonces, si tenemos cualquiera de esas cosas, Cristo está bien chiquito en nosotros. No se ha formado. Y tenemos nosotros, como dice, estoy de parto, dice el apóstol. Por eso es que duele tanto cuando la gente no cambia.
Le duele tanto, ¿verdad? Estoy de parto hasta que Cristo sea formado. Es una formación. Entonces, le recomiendo que agarre ánimo y que siga trabajando en su carácter, pero no se desanime cuando no le va bien. Cuando de repente, yo creí que había conquistado esa área. Bueno, pues ya se dio cuenta que no. Échele más ganas. Hasta que la conquiste, porque de eso se trata. No se trata de darse por vencido. ¿Ah? Y tampoco agarremos la excusa que siempre hemos tomado. Es que yo soy igual a mi abuelo. Mi abuelo era un cascarrabias y yo creo que le heredé a él. Bueno, pues ahora tu abuelo ya no es parte de tu familia. Tú eres hijo o hija de Dios. Ahora tienes que comportarte diferente porque tienes a alguien más que ha inyectado vida. ¿Qué es la sangre que tenemos? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que somos. Entonces, no podemos ya más hacer excusas de echarle culpa a la gente. O es que yo sufrí mucho de niño. Va, ¿cuántos años tienes? 60. Santo Dios. ¿Y cuándo vas a perdonar? ¿Ah? ¿Sabe usted que, y vamos a entrar eso más adelante, pero sabe usted que nosotros le tenemos rencor a mucha gente que ya está muerta? Ya ellos ya se murieron, ya se fueron. Ya, déjelo. Deje que los, como dice la Biblia, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú tienes que dejarlos y vivir tu vida hoy. Entonces, Cristo es la vida, es el carácter de Dios y eso necesita ser formado en nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo es que es formado. Pero vamos un texto más en esta sección. Segunda de Pedro, capítulo 1 y en el verso 4. Dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Este texto es bien contundente, bien fuerte. Dice que la promesa de Dios para nosotros es que nosotros podamos participar de su naturaleza. Ser uno con Dios o el uno con nosotros. Cuando recibimos entonces la palabra con la actitud correcta, cuando recibimos el consejo de los ministerios que nos dan con la actitud correcta, si tomamos el tiempo para orar, si tomamos el tiempo para estudiar, estamos recibiendo una inyección, estamos recibiendo una impartición de lo divino en nuestras vidas. Y ahora somos, dice, participamos de la naturaleza divina. Pero ¿qué pasa cuando vienen las ideas de antes? Dice, hay que huir de la corrupción, huir de la concupiscencia. Hay algunas tentaciones que hay que aguantarlas, hay otras que hay que correr. Me cuenta una persona que fue a una conferencia de su negocio y estaba en un lugar, estaba así en la entrada del hotel, cuando entra una señorita, ¿no? Señorita, ¿no? Pero traía como muchas cosas, dijo, señorita, si quiere yo la ayudo. ¿Ah? Uno siempre caballeroso, amable, ¿verdad? Y dice, no, pues sí está bien, y bien, ya él iba con 2 bolsas, ya llevaba 2 bolsas, ella abrió la puerta del cuarto donde estaba hospedada, le dice, pase adelante. Él puso las 2 bolsas y salió corriendo. Y de pronto salió la mujer y dijo, ¿qué pasó con este? Pero es consejo bíblico, dice, huid de las pasiones juveniles. Y usted puede tener 80 años y todavía tener pasiones juveniles. Y esas tentaciones no hay que resistirlas. Hay que salir corriendo. Hay que correrse. Yo soy muy correlón. Porque uno nunca sabe. Bueno, y dice, en la otra sección dice, ¿cómo es que Dios forma su carácter en nosotros? El primer texto está en Juan 1:17. Por las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Ese es creo que es el mismo texto, ¿no? Por las cuales, si alguien me lee Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, Uh-huh. pero la gracia y la verdad vinieron por medio
Amén. Entonces hay dos cosas ahí, la ley y la gracia, ¿no? Y nosotros nos acostumbramos a la ley. Hay gente que les gusta la ley y quiere la ley. A veces a los ministros que han entendido la gracia se les acusa que no tienen carácter. Dice, usted tiene que imponer, dice, agarrar a la gente a martillo, a mazo. No, es el amor. Es el amor. El amor gana más gente que el martillo. ¿Verdad? Lastimosamente hay gente que les gusta el martillo. Lastimosamente hay gente que es a puro martillazo. Si no, no camina, si no, no hace nada. Cuando en realidad debemos responder más al amor. Entonces está la ley. A muchos cristianos les gusta la ley. Le digo por qué. Les gusta reglas, les gusta regulaciones, les gusta que les pongan a hacer cosas. Porque entonces se siente como que están ganando algo. Dicen, yo me gané mi salvación. Así, ¿cuántas veces te crucificaron? No, uno no puede ganar no, eso no lo puede ganar. Es dado, por eso se llama regalo. Hay gente que, yo me recuerdo un predicador una vez llegó y dice, yo le doy gracias a Dios, porque Dios me ha usado con muchos dones del Espíritu. O sea, ahí ya no estaba hablando de Dios, estaba hablando de él, ¿verdad? Y últimamente yo entré a 2 semanas de ayuno y ahora el Señor me usa con todos los dones del Espíritu. Y toda la gente, amén, aleluya. Y yo, ¿de dónde viene este muchacho? ¿Dónde dice en la Biblia que es por nuestros méritos? Por alguna razón se llama dones del Espíritu. De todas maneras, exacto, son regalos y tampoco son suyos. Son del Espíritu. Y que Él lo usa cuando Él quiere según la necesidad que hay en la congregación. Por eso es que ninguno de nosotros debería decir, yo tengo don de esto. No, Dios me usa como Él quiere. Y cuando decimos eso, estamos abiertos a que Dios nos use en todos los dones del Espíritu, no solo en uno, en todos los dones del Espíritu, según la necesidad que hay en la gente. Él nos estaba diciendo a nosotros que ahora Él ya podía hacer esto, y podía hacer aquí, podía hacer hablando de Él. Lastimosamente para Él, había una muchachita ahí en una silla de ruedas. Y se le acerca y le dice, mija, hoy no voy a orar por ti. Porque el Señor me dice que tengo que ayunar más. Dije, oh, pobrecita la niña, pobrecita la gente y pobrecito él. ¿Sabe por qué muchas veces uno no le ministra a la gente? Porque uno tiene temor de que no pase nada y que hablen mal de uno. La Biblia dice que estamos muertos. El muerto no tiene reputación. ¿Se ha dado cuenta que usted va a un velorio y puede hablar lo que se le da la gana del muerto y el muerto uno de repente dice, un momento, compadre, ¿qué pasó? No, ellos no se defienden, no argumentan, no dicen que están muertos. Y así mismo nosotros hacemos las cosas por Dios. Cuando se le ministra a alguien y sana, Dios lo hizo. Cuando le ministra a uno a alguien y no sana, es culpa de uno. Está bien, tal vez la próxima. Y uno no debe de dejar de ministrar, uno no debe de dejar de estar con la gente, de ministrarles, y Dios va a sanar. Ahora dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, cuando Cristo es formado, se termina la ley. Y cuando se manifestó Cristo, hasta ahí llegó la ley. Hay un texto en la Escritura, y no sé la cita exacta, solo sé que está en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro le dice a la gente, ese Jesús que vosotros buscáis, dice, Dios lo ha hecho a él Señor y Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió eso cuando él tuvo ese éxito en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió, Cristo resucitó. Es diferente. Por eso es que cuando Cristo es formado en nosotros, es una vida nueva. ¿Verdad? ¿Han oído aquel texto de la Biblia que dice las cosas viejas pasaron? Y aquí todas son hechas nuevas. Y solo nos memorizamos esa parte.
Se nos olvida memorizarnos el principio que dice, los que están en Cristo. Entonces, si no estamos en Cristo, las cosas viejas todavía están con nosotros. Y tenemos que experimentar a Jesús, pero que Cristo sea formado en nosotros. Romanos 5:20. La ley, empero, entró para que el pecado creciera. Y cuando entró el pecado, vino la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué dice eso que creció la ley? Que cuando la ley vino creció el pecado. Porque antes de que hubiera ley, la gente hacía pecado y no sabía que era pecado. ¿No? Digamos, si usted va a una isla por ahí, y hay un hombre que tiene 3 esposas, no digo 3 mujeres, 3 esposas, se casó 3 veces, y no con la misma, sino que con diferentes, y ahí beben todas. Y usted dice, no, hombre, que eso es pecado. Y él dice, no, eso no es pecado. Según las tradiciones de nuestro pueblo, no es pecado. Según la cultura que nosotros tenemos, nosotros podemos tener tantas mujeres como les podamos dar de alimento, y eso no es pecado. Pero si ellos comienzan a creer en nuestro Señor Jesucristo, a ellos se le convierte en pecado. Pero ahora, ¿con cuál de las 3 se queda? ¿Verdad? Es difícil. Eso de ir a esos lugares y establecer la ley, las cosas de Dios, es difícil. Y el hombre pues tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿por qué es que nunca encuentran una isla donde hay una mujer y tiene 3 maridos? No es justo. Dice, porque entonces no aceptamos a Jesús. Y entonces está ese asunto, ¿va? Que tienen que tomar ellos una decisión de cuál es la esposa. Y es difícil, porque tiene hijos con todas. Entonces, para ellos eso no es pecado. Y de todas maneras, dentro de nosotros hay esa actitud también. Digamos, por lo menos, ¿cuántas veces usted está en una tienda o un lugar, en cualquier parte, y hay un rótulo ahí que dice pintura fresca? ¿Qué es lo que usted hace? Ir a tocar, a ver si es cierto. Y esa es la actitud que nosotros tenemos. Vamos a ver, a tocar. Bueno, y terminamos con los dedos de colores, ¿no? Porque tenemos esa actitud de ir allá. Pero lo que Dios nos dice es que el fin de la ley es Cristo. Si usted está en Cristo, no hay ley, es gracia, es misericordia de Dios. Ahora Romanos 5, 2 Timoteo 1:9, que nos salvó, 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó y nos llamó. ¿Okay? ¿Para qué? Por gracia. ¿Verdad? Siempre hemos escuchado ese texto que dice, por gracia sois salvos, y no por méritos propios. Pues a ver si ahora vamos a entender un poco más de lo que eso es. Ahora, ¿cómo es que la gracia de Dios entonces afecta nuestras vidas? De muchas maneras. Dice lo que le estaba diciendo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, esa fe tampoco es algo que nos nació naturalmente. Dice, y esa fe es dada por Dios. En otras palabras, nadie tiene mérito de la salvación. El mérito es todo de Dios. Ahora, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando viene un predicador y predica y usted cree lo que él está predicando porque es bíblico, eso le da fe. Y por la fe que tiene, pasa. Y usted tiene ese cambio, esa transformación de vida, va a experimentar esa salvación. Pero es Dios quien lo hace todo. Ahora, hay otros textos de la Biblia, pero como veo que ya van a estar los libros a la disposición, no los vamos a dar todos, pero ahí está la lista ya. Pero en Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tantas veces nos podemos acercar? ¿Será que hay que hacer una cita? Dice, bueno, vente dentro de 3 semanas. Así son los doctores, ¿verdad? Uno está, llama al doctor y dice, vete en 3 semanas. No, pues en 3 semanas ya no están ni respirando. Ay, yo quiero ya. Y con Dios no hay.
Con Dios no hay ese problema. En cualquier momento. Pero no vaya al trono de justicia. Porque el trono de justicia también existe. Vaya al trono de gracia. Pero mire lo que somos nosotros. Cuando pedimos por alguien que nos ha hecho daño, pedimos justicia. Pero cuando pedimos por nosotros, pedimos gracia. Cuando deberíamos de pedir gracia por todos. Porque la persona que le ofendió a usted necesita más gracia que justicia. Porque es a través de la gracia. O sea, gracia es amor. Gracia significa un don inmerecido. Dios nunca nos da lo que nos merecemos. Gracias a Él. Gracias a Dios que no nos da lo que merecemos. Él nos da lo que no merecemos. Y ese es el asunto que en lo que es la justicia recibimos lo que merecemos. Y yo no creo que haya un hombre, mujer, niño o niña en la tierra que tenga suficiente justicia para recibir solo lo bueno. Pero en la gracia de Dios sí recibimos lo mejor. Cuando venimos al Señor nos acercamos al trono de la gracia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da entrada a Él. Muy bien. En Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, esta gracia de Dios también es dada a algunos ministros, para que esos ministros también la impartan a otra gente. Ahora, cuando yo estoy hablando de ministros, no estoy hablando solamente del asunto de un ministro como de título, pero el Señor le dice a sus discípulos, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, ¿qué han recibido ustedes? De lo que ustedes han recibido, ustedes pueden dar a otros. Si usted recibió misericordia, puede hablar y dar misericordia a otra gente. Si usted ha recibido salud en su cuerpo, usted puede orar, estar de acuerdo con otra persona y pedir salud para esa persona. No creamos que las manifestaciones de Dios son solo para los ministros. La palabra de Dios dice, estas señales siguen a todos los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Se imagina cuando venga el tiempo en que toda la iglesia se levante como un cuerpo a hacer la obra de Dios? ¿Usted cree que la comunidad se va a quedar igual? No. ¿Usted cree que la ciudad no va a cambiar? Claro que va a cambiar. Porque ahora no es una persona, no son dos, es un cuerpo entero. Todos los miembros del cuerpo de Cristo trabajando juntos con un mismo propósito de traer gloria y honra a nuestro Señor. Somos ministros de gracia. Ahora, aún los mensajes evangelísticos tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el mensaje evangelístico siempre se enfoca en el pecado del hombre más que en la gracia de Dios. Y hay mucha gente que responde al llamado evangelístico por culpa, o por miedo al rapto, o por miedo al infierno, o por miedo a la muerte, menos por temor a Dios. Cada vez que se pasa la película del rapto es cuando hay más gente corriendo al frente. Y cuando muestran la película del infierno, también. Un montón, o tal vez los mismos, ¿verdad? Que van pasando de película en película. Cuando en realidad ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es el mensaje de amor. Es el mensaje de invitar a la gente a que sea parte de su familia. Es de ofrecerles perdón, es de ofrecerles redención, es de ofrecerle a la gente que puedan regresar a su lugar original donde Dios los crió cuando Dios hizo a Adán y Eva. Ese es el evangelio. Yo no sé por qué le llaman, digamos, evangelio significa las buenas nuevas. ¿Por qué dicen las buenas nuevas y lo único que nos predica son malas noticias? Te vas a ir al infierno. Y el borrachito que está de afuera, eso lo sé. Cuéntame algo que no sé. Haciendo énfasis en lo malo, en el pecado, en la maldad y en todo lo demás, cuando en realidad tenemos que hacer énfasis en Dios, en su amor, en su misericordia, en que Él nos da lo inmerecido. Yo creo que si alguno de ustedes se tira al evangelismo bíblico, va a tener mejor resultado que mucha gente que anda allá afuera, que por culpa o por miedo levantan la mano y hacen la oración. Algunos cambian por la misericordia de Dios, pero hay muchos que no cambian. Y el problema está que, como decimos nosotros, aceptaron a Jesús, pero no hay un cambio.
Entonces cada vez que pasa en la película, pasa el mismo o los mismos siempre pasan. Porque dice, es que yo no estoy seguro de mi salvación. Hay que ser seguro, hay que estar seguro. Y si son 30 veces, 30 veces. ¿Pero por qué? Porque le han dado el mensaje que no es. Cuando usted recibe el mensaje correcto, usted pasa una vez. Y ya. Y ahora avance. Ahora tiene que ir más allá de su inicio en el Señor. Y ahora a formar el carácter, a formar la vida. Y entonces como ministros, nosotros todos debemos de hablar más de la gracia de Dios. Ahora, quiero notar, gracia no significa tolerar todo el pecado. ¿Okay? Gracia no es, no importa lo que hagas, Dios te ama, porque Dios es Dios. No, la gracia es más estricta, porque la gracia habla del carácter en nosotros. Entonces, eso es lo que es. Ahora, somos ministros de eso. Es un don de gracia, dice lo que leímos. Es un regalo. Es un regalo. ¿A cuántos no les gusta recibir regalos? ¿Verdad que a todos nos gusta? Aunque no sea mi cumpleaños, si celebremos. Los regalos nos gustan. No importa que sean chiquitos, pero nos gustan los regalos. Entonces, ¿imagina usted el regalo de la vida eterna? El regalo del perdón. El regalo de la salvación. Eso es lo que la gente está buscando. Y nosotros lo tenemos y debemos de hablarlo con más libertad. Dice el Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo tiene una medida. Y según qué tan grande sea Cristo en usted, así es la gracia. Así es la gracia. Ahora, ¿cómo entonces la gracia de Dios nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo? Solo es por la forma en que nosotros respondemos a esa gracia. Recuérdese, es gracia inmerecida. Entonces no se complique la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibir gracia? Simple, recibirla. Es todo. El cambio y la transformación en su vida se va a llevar a cabo porque ya recibió algo. No es que usted se tiene que esforzar para recibir algo. Usted tiene que creer para recibirlo y actuar en lo que ha recibido. Como dicen en inglés, es al revés del derecho. Y nosotros nos complicamos la vida porque creemos que es por obras, creemos que son logros. No, es algo que Dios hace, es algo que Dios da. Y si nosotros de verdad somos sinceros y honestos en recibirlo, vamos a actuar en lo que hemos recibido. Eso es lo que la gracia, eso es lo que me da la misericordia de Dios. No sé a cuánto tiempo estamos y no sé a cuánto tiempo. ¿Quiere usted que tomemos un descanso? Muy bien, entonces vamos a tomar un descanso y seguimos. Amén.